Programa 13. El despertar de la imaginación. El escritor norteamericano William Faulkner decía: yo no sé nada de la inspiración, la he oído mencionar, pero nunca la he visto. De esta cita podemos interpretar que en realidad la inspiración al escribir es el resultado de practicar y practicar y practicar. Una minificción o narrativa breve es un buen punto de partida para iniciarse en la escritura, y solo se necesita comenzar por una palabra o quizá dos. Bueno, hay varias razones apasionantes. Por una parte, es el género literario más reciente. Apenas el primer libro de minificción se publicó en México en 1917, un libro de Julio Torri, ensayos y poemas, que el mismo autor no sabía exactamente cómo llamar a este nuevo género. Y otra razón importantísima es que es un género que se ha desarrollado sobre todo en lengua española, en todos los países de Hispanoamérica, en España, y prácticamente no encontramos un desarrollo tan importante en ningún otro país en otras lenguas. Y otra razón es que es un género muy que va en consonancia con la sensibilidad contemporánea, no solamente porque es breve y es más accesible para muchos lectores en términos del tiempo que se invierte en su lectura, sino que al mismo tiempo es un tipo de género que devuelve al lector mucho más de lo que pueden darle otros géneros más extensos. Es un género más difícil de escribir y también a veces más exigente con el lector, pero en esa medida también le entrega al lector mucho más. Podemos distinguir la minificción de simplemente otros textos muy breves que no tienen esta fuerza. Bueno, además de la extensión, porque un cuento tradicional tiene 10 o 20 veces la extensión de una minificción, ¿no? Es decir, una minificción cabe muy bien en el espacio de una página. A veces una minificción tiene solamente una línea, como la minificción más famosa del mundo, que es El dinosaurio de Augusto Monterroso, de la cual se han hecho incluso una edición anotada, ¿no? y muchas parodias, y casi todo escritor hace una versión o un comentario a este texto. Pero otra diferencia muy importante es el hecho de que en la minificción se condensan todos los otros géneros. No solo aparecen elementos de la novela, de la poesía, del teatro, del ensayo, sino que sobre todo aparecen elementos externos a la literatura. Se hacen minificciones, por ejemplo, a la manera de un manual de instrucciones, ¿no? El manual para subir las escaleras o las instrucciones para llorar, por ejemplo, de Julio Cortázar. Y como esto es un género muy lúdico, muy divertido, tiende a ser irónico, juega con la parodia, entonces dialoga con todas las otras formas de escritura dentro y fuera de la literatura, incluyendo las formas de narración que hay en cine, que hay en la televisión, en la música popular o en la alta cultura, ¿no? Todo esto aparece de alguna forma condensado y aparece también de tal manera que las fronteras entre todos estos terrenos en la minificción se disuelven. Es un género al que podemos llamar posmoderno. Bueno, creo que la primera condición para disfrutar una minificción es reconocer que las minificciones tienden a ser divertidas, son juegos literarios, juegos de la escritura y juegos de la lectura. Yo diría que si uno está escribiendo una minificción es porque se está divirtiendo, ¿no? Y si uno está leyendo este tipo de textos, es muy probable que se los aprenda, ¿no? Como una canción, como la letra de una canción es una minificción. Entonces uno tiene una canción favorita que se aprende la letra y la música y la puede estar repitiendo. Y cada vez que la recuerda es como la primera vez. Creo que eso permite identificar a una minificción. Si eso nos pasa con un texto muy breve, entonces estamos hablando de minificciones y ya no de cuento tradicional. Ahora jugaremos al binomio fantástico para inventar un cuento breve.
Un compañero se tapa los ojos mientras otro escribe cualquier sustantivo en el pizarrón. La palabra se borra y el compañero que se tapó los ojos escribe otro sustantivo, el que sea. Y todos tendrán que narrar un cuento en que exista algún ser u objeto fantástico que reúna las características de ambos sustantivos. Veamos algunos ejemplos de cuentos breves creados por medio de este juego. Este lápiz no era un lápiz común y corriente, no porque este lápiz hablaba y tenía nombre, sí, su nombre era César, a el que le gustaba ese nombre, es que porque era interesante. Una noche, mientras dormía, soñó que tenía zapatos, pero al otro día se dio cuenta que no podía porque no tenía pies. Además, él nunca había soñado eso. Creía que era una señal, pero simplemente fue un sueño. Jamás volvió a soñar algo así, pero él quería utilizar zapatos para saber qué se sentía, pero no se pudo. Y entonces él dijo que solo su sueño lo sabía y nadie más. Había una vez un lápiz y un zapato que eran muy buenos amigos, pero un día el lápiz se peleó con el zapato y ellos dejaron de ser amigos. Entonces el lápiz se sentía muy mal porque él era su único amigo y entonces fue para siempre. La técnica del binomio fantástico puede ser una estrategia útil para despertar nuestra imaginación y creatividad antes de escribir un cuento. Te sugerimos practicarla con tus compañeros y verán que da resultados muy interesantes. Ahora conozcamos otra estrategia. Otra manera de comenzar a escribir un cuento es por medio de una hipótesis fantástica. Respondiendo a la pregunta, ¿qué pasaría si? Se trata de escoger al azar un sujeto y un predicado y narrar una pequeña historia que responda a la hipótesis. Algunos ejemplos serían: ¿qué pasaría si vivieras en otro planeta? Pues cambiar mi forma de ser y cambiar el mundo, ¿no? Tratarlo mejor en el planeta que yo viviría. Trabajaría para juntar para subirme a la nave espacial. Explorar la luna, qué animales habitan en Marte, en Júpiter. El cuento La oveja negra fue la respuesta de Augusto Monterroso a la hipótesis. ¿Qué pasaría si una oveja fuera héroe nacional? En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones pudieran ejercitarse también en la escultura. Fin. Según el Diccionario de la Lengua Española, hipótesis significa suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. Utilicen las técnicas del binomio y la hipótesis fantástica. También les sugerimos experimentar e inventar sus propias técnicas para escribir cuentos. Así estarán listos para hacer una antología con los cuentos que todos hayan escrito. Los dejo con unas últimas recomendaciones de Lauro Zavala. Bueno, tenemos el privilegio en Hispanoamérica de contar con grandes escritores de minificción como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, en México Juan José Arriola y muchos otros. Y creo que también escribir este género, leer este género, es una oportunidad para ofrecer al resto del mundo una teoría literaria propia. Entonces creo que podemos disfrutar mucho este género si lo escribimos o lo leemos cada vez que sea posible. Creo que es un privilegio de hablar el español.